Bueno, ya vimos esto de los parásitos. El ciclo de vida es muy sencillo. El mintos no tiene gran complejidad, ¿ya? Epidemiológicamente, como dijimos, es un nematodo tan frecuente y tiene una prevalencia pues grande a nivel mundial. Se estima, nos dicen que hasta el 20% de la población está infectada, que pueden llegar a ser aproximadamente 1.000 millones de seres humanos. El grupo etario afectado son los niños, pero como les decía, pues los adultos también lo son, en vista de que, en estos también se puede llegar a producir manifestaciones clínicas como obstrucciones intestinales importantes. Eh, si nosotros vemos cuáles son los factores de riesgo, al ser una parasitosis de transmisión fecal-oral, pues la ruralidad, el nivel de educación, las condiciones higiénicas, costumbres nutricionales, disponibilidad de agua potable y la presencia de vectores mecánicos, pues es importante recordar que son factores de riesgo para presentar esta parasitosis. Bueno, el día de hoy tal vez les pase, ¿ya? Cuando ustedes ven un caso clínico largo, sea en un repaso, sea en un parcial, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando ven un caso clínico largo, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, Tomar las informaciones necesarias, doctora, más convenientes. ya. Y muchos, ¿qué hacemos cuando vemos uno así largo? Y lo primero que hacen es asustarse. Y luego, ¿qué hacen en los parciales? Pasan a la siguiente y dicen, mejor voy a volver a esta, ¿no? No tienen que hacer eso porque el tiempo corre, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer este caso clínico conmigo. Imagínense que este le sale en el parcial, cosa que no va a pasar porque es tema de segundo parcial. Pero dice, varón de 83 años de edad, procedente del departamento de San Martín, agricultor, tenía como antecedente una anemia crónica y un episodio de malaria. Hacía ya 2 años, sin otros antecedentes médicos de relevancia. El cuadro clínico se inició 2 meses previos al ingreso, con dolor cólico y mesogastrio asociado a una falta de apetito, náuseas y vómitos. Finalmente consultó en servicio de urgencias por intensificación del dolor abdominal, el que se extendía a todo el abdomen, asociado con vómitos incoercibles, con ausencia de eliminación de gases y deposiciones. Se realizó una laparotomía exploratoria de urgencia por una probable obstrucción intestinal de tipo mecánica. Los hallazgos intraoperatorios mostraron una dilatación de asas de intestino delgado que demarcaban en su superficie formas lineales de un hematodo intestinal de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Y usted piensa pues que es un ejemplar o es sugerente de un ejemplar de qué parásito. En este caso, Ascaris. Ascaris Ascaris lumbricoides. lumbricoides. ¿Por qué? Les había dicho que es un hematodo grande, tal vez el más grande que vayamos a ver. Ahí tiene, en rojo lo vamos a poner, vamos a hacer grande. Ahí tenían la respuesta de todo este caso clínico. Aquí dice además ausencia de eliminación de gases y deposiciones. Ahí está. Otro, una probable obstrucción intestinal mecánica no puede ser por otro parásito que Ascaris. Obviamente, cuando ya vayan a clínica, pues los diagnósticos diferenciales tienen que hacerse con otras causas también, pero en vista de que estamos en nuestra asignatura, siempre yo les doy datos que les van a hacer referencia a un parásito en particular. Por eso el día de hoy, cuando hagan, si deciden hacer su parcial de parasitología hoy día, pues traten de leer con atención porque todas las preguntas son muy sencillas, son fáciles. Simplemente tienen que emplear un poquito de criterio de lo que hayan estudiado. No hay preguntas textuales en el libro, todas las preguntas son distintas, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con aquello. Como les dije, Daveida. Doctora, disculpe, si una pregunta así ingresara en el repaso, tendríamos que poner Ascaris lumbricoides o Ascariasis. Es que las opciones no, es que todo es con opción múltiple, no hay con respuesta corta. Pero en el repaso le decía doctorita, no en el Es, parcial. es que En el punto. en el repaso, pues depende que te pregunta. Dice, sugerente ejemplar de, tuvieran que poner Ascaris lumbricoides, porque si se te pediría el diagnóstico, ahí sería ascariasis. Pero aquí dice claro, ¿no? Sugerente ejemplar de, dice, Ascaris lumbricoides. Pero obviamente en los Ay, repasos siempre hay mayor especificación, ¿no? En cambio, en los parciales todo es de selección múltiple y siempre va a haber una premisa.
pero tengan cuidado, yo siempre les recomiendo, lean su caso clínico, pongan la respuesta en una hojita al lado y luego busquen la respuesta en las premisas, porque yo muchas de las premisas, o sea, de la premisa correcta, la elimino y la respuesta correcta es ninguna es correcta, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Siempre lean y anoten ahí al lado la respuesta que ustedes crean y luego vayan a buscar las premisas, porque la mente siempre trata de buscar una premisa correcta y a veces la respuesta es ninguna, ¿ya? Está bien, doctora. Listo. Como les dije, pues Ascaris lumbricoides se come todo lo que nosotros comemos, por eso muchos pacientes pues tienen síndromes de mala absorción también, migran hacia pulmones ocasionando un síndrome de Lüfer característico, la salida de larvas se puede dar tanto por la boca, por la nariz, por los oídos en el caso de los niños y también por el ano. Puede ocasionar obstrucciones a nivel intestinal, como les decía en el caso clínico, o obstrucciones o migraciones a vías hepáticas, biliares, pancreáticas. ¿Puede producir una apendicitis? Claro que sí. Y este crecimiento de parásitos a nivel de intestino siempre está condicionado pues porque haya un macho y una hembra para de esta manera consolidar básicamente la infección y dar como resultado huevos fértiles. Aquí hay otro caso clínico que yo se los voy a leer, ¿ya? Niña de 11 años acude al hospital porque en su materia fecal identifica un gusano cilíndrico. Entonces no vamos a pensar en tenis, no vamos a pensar en protozoos, porque ahí ya les dice gusano cilíndrico. Blanco, alargado y de unos 25 centímetros de longitud, con extremos puntiagudos. Uno de ellos está parcialmente enrollado. No se queja de síntomas digestivos, pero es de talla menor a la normal. Pálida y muy delgada. La exploración física muestra signos obvios de desnutrición crónica, hepatomegalia, ictericia y la biometría hemática revela pues una niñita anémica, ¿no? Con una anemia microcítica hipocrómica. Entonces nos vamos a las preguntas y dice, si la niña presenta una ascariasis leve, ¿puede incrementar su carga parasitaria al consumir huevos fértiles? Sí, no. Sí, doctora. Por obvias razones, sí, ¿no? Si los huevos son fértiles, va a incrementar la carga parasitaria. Pero si ahí dijera huevos infértiles, la carga parasitaria no se incrementa. ¿En vista de qué? En vista de que los huevos infértiles no son huevos larvados. Pregunta sobre diagnóstico. ¿Qué maniobras haría para identificar la naturaleza del gusano? Si ustedes yo les preguntara el gusano que les he leído, ¿creen que es macho o que es hembra? Porque es un ascaris, ¿no? Yo creo que macho, doctora. O Porque, digo hembra, perdón. y Por los el tamaño. ya, y los demás Hembra. que dicen, Sí, hembra, es un parásito macho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el caso que les sí. decía que tiene uno de los extremos curvos y esa es cualidad del macho, ¿no? Y los machos son un poquito más pequeños, pero también el tamaño era relativo, ¿no? 25 centímetros puede ser tanto macho como hembra, pero si pudiésemos observarlo nos daríamos cuenta claramente si es un macho o una hembra por el diámetro que puede tener el parásito, como en el caso del video. La muchacha, pues, o las amigas, o la mamá, no recuerdo, llevaron, ¿no? Al parásito en un frasquito. Y generalmente eso hacen los pacientes, ya sea eliminado por el vómito, eliminado por las heces fecales, siempre te traen al campeón de la parasitosis en un frasquito. Siempre. ¿Cómo explica la ausencia de sangrado en su ciclo biológico? Si las larvas de Ascaris lumbricoides penetran en la pared del intestino, pero la niña no tiene diarrea sanguinolenta, porque les había dicho que al ingerir los huevos larvados, obviamente, estos pueden llegar a nivel del duodeno. Dejan salir la larva que atraviesa la mucosa intestinal a través de un capilar y se va a hacer una vida feliz de larva joven, de larva primaria. ¿Cómo se explica la hepatomegalia y la ictericia? Seguramente el parásito migró a estas zonas. ¿Cómo explica la obstrucción intestinal en niños que padecen una ascariasis o una ascariosis? Básicamente porque la musculatura de estos les impide pues abandonar lo que va a ser tracto digestivo, porque se conglomeran unos con otros. Si ustedes se preguntan cómo puedo palpar un ascarioma, una masa de ascaris, es como si ustedes pusieran a cocer fideitos a término medio y los pusieran en varias bolsitas. Básicamente los ascaris pueden palparse así como una gran masa de gusanos, ¿ya? A nivel intestinal.
Entonces, si ustedes ven aquí, dice que en los adultos en intestino no se encuentra un daño directo a la mucosa. ¿Por qué? Porque el parásito no tiene medios para fijarse. No es como una tenia con ganchos, con ventosas, no es como un tricocéfalo que introduce la parte posterior a la mucosa intestinal, no es como una uncinaria que va dando mordidita tras mordidita día tras día, sino más bien que se asocia mucho a la musculatura fuerte que va a tener, ¿no? Al tamaño del parásito y a la presión que ejerce sobre la mucosa. Esta imagen siempre digo, la voy a borrar, digo, y no la borro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen no corresponde a Ascaris, esta imagen corresponde a una tenia, porque básicamente vemos que está ligeramente aplanado, en cambio los Ascaris son más redondos. Podemos clasificar nosotros sintomatología en sintomatología intestinal, sintomatología pulmonar, malnutrición, en donde muchas veces los pacientes presentan síntomas muy generales debido al daño a la presión que ejerce este parásito, dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, meteorismo, gases, vale decir, diarrea poco frecuente, en algunos casos que presentan obstrucción intestinal no presentan pues diarrea, sino más bien cuadros de constipación, anorexia, pérdida de peso, abultamiento del abdomen. En infecciones masivas se pueden producir oclusiones y en cuadros de abdomen agudo importante que requieren intervención quirúrgica, como el primer caso clínico que habíamos leído, ¿no? Alteraciones nutricionales obviamente sí. ¿Por qué? Porque el parásito se va a llegar a consumir todo lo que nosotros consumimos. Una disminución importante de la ingesta, disminución de absorción tanto de grasas. ¿Por qué? Porque a nivel de duodeno son las primeras larvas que son liberadas y querramos o no, pues alteran un poco las microvellosidades de esta zona. Los niños suelen presentar anorexia, pérdida de peso, retraso del crecimiento, como lo que pasaba en el segundo caso que hemos leído, y los efectos se incrementan en niños que previamente ya han presentado alguna otra parasitosis o algún otro rasgo de desnutrición. ¿Las migraciones erráticas existen? Claro que sí, y las migraciones erráticas se pueden dar por ingesta de alcohol, se pueden dar por fiebre, y eso sucedió un poco con la muchacha, ¿no? Porque los parásitos, esos fueron parásitos adultos que intentaron escapar del organismo de la muchacha porque presentó etapas febriles. Entonces se dio el vómito. Decía en el video que eran parásitos de hasta 50 centímetros. Y si uno a veces piensa y dice, qué exagerada, solamente nos hay que poner en el papel del paciente. Imagínense vomitar gusanos de 25 centímetros, gusanos, ¿no? Entonces siempre hay que ser bien empáticos cuando el paciente pues se siente tan acongojado por la situación que le ha pasado, porque algunas situaciones de ingesta de alcohol, fiebre, uso inapropiado de los mismos fármacos puede ocasionar que estos vayan a diferentes tipos de órganos, vías biliares, apéndice, puedan migrar por algunas zonas como la boca, la nariz, los oídos en algunos niños y en otros casos pues posterior al tratamiento, si el tratamiento ha sido adecuado y hemos tenido buenos resultados, a pesar de una parasitosis tan intensa se ha podido eliminar, pues tenemos resultados como estos, ¿no? ¿Fue bueno o no fue bueno que se haya eliminado esto? Fue bueno, doctora. Buenísimo, ¿no? Aunque a algunos no nos parezca y decir qué feo, qué horrible, pues fue lo mejor que le pudo haber pasado a la guagua, porque de lo contrario, pues seguramente se hubiera tenido que intervenir quirúrgicamente, porque esto sin duda iba a ocasionar una obstrucción intestinal. Antonio. Doctor, esta eliminación, doctora, ¿es causada por alguna medicación o por el Sí, ya se propio le ha dado organismo? medicación. No, ya se le ha dado medicación al paciente. Cuando a veces se eliminan espontáneamente los parásitos, no son en gran número. ¿Ya? Cuando a veces se eliminan los pacientes de manera espontánea, son poquitos. ¿Por qué? Porque este paciente ha hecho que el parásito viva un año, pues el parásito con él, y a partir del año se ha eliminado espontáneamente sin tratamiento porque el paciente no tuvo una reinfección. En cambio, eliminar espontáneamente tanto parásito no es posible, ¿no? Se le ha establecido un tratamiento antiparasitario al niñito y ha habido pues grandes resultados. Esto es como sacarnos la lotería. ¿Por qué? De lo contrario, pues seguramente ya se le hicieron otros estudios, se le hizo copro y tenía parásitos, se le hizo tal vez una radiografía y tenía parásitos que se evidenciaban que eran Ascaris, no había duda diagnóstica, se le estableció tratamiento con la ilusión, podemos decir, de que sean eliminados por vía rectal,
¿no? Y si no se iban a ser eliminados, se tenía que haber hecho la extracción quirúrgica. De lo contrario, a largo plazo, pues podrían haber ocasionado mayores problemas para el niño o para el adulto, para cualquier otro paciente. Las migraciones erráticas, como les digo, los síntomas dependen del órgano que se va a afectar. Si afecta vías biliares, tenemos que evaluar, por ejemplo, los parásitos que generalmente han invadido otras vías pueden morir porque el fármaco, ¿qué es lo que hace? En este caso, los benzimidazoles lo que hacen es matar al parásito de hambre. Entonces, obviamente, pueden quedar ahí, pero algunas veces cuando se mata un parásito se puede también ocasionar pues una reacción de hipersensibilidad al paciente. Entonces, evaluar en qué órgano está, qué clínica presenta y todo aquello para ver que el paciente no presente etapas de reinfección, ¿no? En el caso del primer caso clínico, la obstrucción de vías biliares fue evidente, probablemente también migró a páncreas. Hay niños pequeños que suelen presentar apendicitis por parásitos, ¿ya? Es frecuente también. Y lo que se observa a nivel microscópico, pues, ¿qué es? Son los huevos. Si ustedes observan, y seguramente en micro, en esto ya les han dicho, que siempre en sentido de las manecillas del reloj. 12, 3, 6, 9. Ustedes pueden observar, a ver, miren, 30 segunditos y me dicen si observan huevitos, ¿ya? 30 segundos, observen. ¿Hay huevito de Ascaris o no hay? Ay, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora, sí hay. Parece que hay. Uno. ¿Cuántos? Yo veo dos, doctora. Ya. ¿Los demás cuántos ven? Yo veo uno. Uno, Son dos. ya. Y los que ven 3, los que ven 5 y los que ven 8, pues ya se han aplazado en parasitología en el examen microscópico. Solamente hay uno. Ya todo lo demás, todo esto de aquí es ese fecal, ¿ya? Esto de aquí sí es Ascaris lumbricoides. ¿Será un huevo fértil o un huevo infértil? Fértil. Es fértil. Fértil. Es fértil, se observa, ¿no? Sus 3 membranas, obviamente, que si hacemos un mayor aumento, no es que tenga ojitos y nariz el huevo de Ascaris, se metieron ahí las heces fecales, pero aquí observamos esa membrana externa tan linda, mamelonada, inconfundible, ¿no? Y solamente para los capísimos que saben sacar foto al microscopio. Los que no saben sacar foto al microscopio solo sacan esto. Y los que sí, pues, con un filtro, seguramente pueden llegar a obtener fotos bonitos de los huevos, pero esto tampoco es que tienen la suerte, tuvieran que traer heces fecales de pacientes infectados, de lo contrario solamente pues van a ver esto de aquí, ¿no? A veces traen de ustedes mismos y ustedes son sanitos, no tienen mucho más, no están parasitados de los niños, de pacientes enfermos, sí, efectivamente. En el caso del video, ¿qué tratamiento se le estableció a la muchacha? También Mendazol. Albendazol, correcto. Albendazol. Estableció albendazol que solamente se administra en dosis pues única de 400 miligramos, pero también aquellos pacientes que tengan alguna sensibilidad a fármacos, ¿no? Que no puedan tomar tanta cantidad de dosis, mebendazol de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o en dosis única de 500 también. Estos son fármacos muy bien tolerados por los pacientes y con grandes resultados, pero obviamente si un paciente acude con una obstrucción intestinal al centro hospitalario por Ascaris lumbricoides, no le vas a dar fármacos todavía, tiene que intervenirse, extraer los parásitos y en efecto si quedara todavía se le hace un control y si quedara pues parásitos en el interior se establece tratamiento farmacológico, ¿no? Pero siempre primero la emergencia que lo ha traído al centro hospitalario. Antonio. Doctora, ¿hay alguna relación de gusto o de atracción de ese parásito con dulces? No, ninguna. Sabe Ninguna. que cuando estaba infante, cuando era niño, mi mamá dice, no coma tanto dulce que vas a te dar parásitos, lombrigas, esas cosas, todo. Sí, dicen, pero más que todo, las golosinas, la glucosa, pues lo que hacen más que todo es incrementar
quitar un poco el apetito, ¿no? A los niños. Y obviamente, pues, que si hay parásitos, que si el niño ya está invadido con parásitos y consume mayormente la comida de esa calidad, solo dulces, golosinas, lo que va a hacer es disminuir mucho más de peso, ¿no? Tal vez esa asociación un poquito, pero no básicamente por eso, pero siempre nos hacen asustar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos fármacos que tienen que tener en consideración? Estos de aquí, que tienen buenos resultados, no hay Doutora, Martín, uma pergunta. Esse mebendazol eu posso mebendazol. usar em outros parasitas? Perdón, no Eu te logré posso, escuchar, Martín. eu posso usar ele para outros parásitos ou não? Sí, 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 se usa porque como ustedes van a ver en todo lo que veamos aquí, pues muchos de los tratamientos son los mismos. Por eso a veces cuando daban exámenes en la universidad me decían, doctora, me equivoqué en el diagnóstico, pero el tratamiento lo hice bien. Y yo les decía, no, primero el diagnóstico y luego el tratamiento. Básicamente, en muchos de los parásitos que veamos van a ser los mismos. Más sin embargo, siempre primero tener en cuenta el diagnóstico y luego asociar al tratamiento. ¿Ya? Doutora, albendazol ou mebendazol? Albendazol de dosis única, ¿no? De 400. Si se quiere administrar mebendazol, también hay de dosis única de 500 miligramos. Y si quiere administrarse, pues, en dosis separada cada 12 horas de 100 miligramos por el lapso de 3 días. Cualquiera de las, a veces hay pacientes que no siguen las reglas, ¿no? Toman su primera dosis de mebendazol y luego se olvidan las demás. Lo único que han hecho pues es aturdir un poquito al paciente, al parásito, y luego nuevamente este va a recuperar toda su viabilidad. Tenemos que tener en cuenta y recomendar siempre que el tratamiento debe cumplirse en las horas adecuadas. Y la parte preventiva, que es lo más importante, creo yo, que sí, por más que el paciente le tratemos farmacológicamente, si no sigue normas de salubridad, a veces es un poco difícil en las condiciones socioeconómicas que muchos pacientes viven, pero si no sigue normas, seguramente va a ser repetitivo, ¿no? Los pacientes con parasitosis a veces de área rural o de zonas no con agua no potable, no tienen alcantarillado, suelen ser, como decimos, caseros, porque sí es muy frecuente que puedan repetir la parasitosis, ¿ya? Este es el parásito que hemos conocido el día de hoy, Ascaris lumbricoides, parásito que se conoce generalmente con el nombre de lombriz intestinal. Este de aquí, ¿qué creen que es? ¿Un macho o una hembra? Hembra, doctora. Hembra, está más gordita, ¿no? En parasitología esto es lo que no nos gusta a las chicas. Las parásitas hembras siempre son más gruesitas. En cambio, los machos son más delgaditos, pero igual son más pequeños. En todas las parasitosis que vayamos a ver a partir del día de hoy, ¿ya?